Ser Podcast. El Abierto. Ser Podcast. Y en el Abierto de este jueves, día 2 de enero, Cristina de la Hoz. Hola, Cristina, hola, buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Ignacio Escolar, bienvenido, Ignacio. Buenos días. Carlos Sánchez, hola. Hola, buenos días. Hoy además estamos todos aquí juntos y además aprovechando la desconexión territorial para comentar el dato, que será uno de los datos más comentados de hoy. Las audiencias que han salido de la retransmisión de las campanadas, y Televisión Española recuperó el liderazgo. La 1 lideró desde la Puerta del Sol con un 31,2% de cuota de pantalla, son 4,8 millones de espectadores, y Antena 3 tuvo 28,1, 4,3 millones de espectadores. En los últimos años venía ganando Antena 3 a la propuesta de la televisión pública, pues en esta ocasión las campanadas de David Broncano y Lara Chus se impusieron a las de Alberto Chicote y Cristina Pedroche. Y bueno, pues les reconozco que era el dato que más hemos estado comentando aquí en estos minutos en los que vamos llegando, nos damos los buenos días, y además pues era el dato por aquello también de la inmediatez informativa, y porque, oye, es uno de los asuntos más comentados. Ayer, por lo menos el primer día del año, tú en qué canal y con quién has visto las campanadas. Sin embargo, la actualidad tiene otro registro que es mucho más preocupante y que nos lleva a empezar el relato informativo de esta mañana, saludando de nuevo a Pablo Morán. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola de nuevo, Sastre, ¿qué tal? Por esas dos explosiones, esos dos atentados, bueno, esa explosión que se produjo en Las Vegas y el atropello múltiple que se produjo en Nueva Orleans, que es la manera dramática con la que empieza el año en el país, que justo está a 19 días de cambiar de inquilino en el despacho Oval. La presidencia de Joe Biden sabe que acaba, y el día 20 es la toma de posesión de Donald Trump, que se va a estrenar con con esta sucesión de noticias. Primero, el atropello, que tiene ya 15 personas muertas en Nueva Orleans, y luego, por otra parte, la explosión de un coche Tesla, además, marca, como saben, propiedad de Elon Musk, a las puertas de un hotel, de un complejo de Donald Trump en Las Vegas. De la información, de la investigación, porque dijo Biden que están mirando si hay conexión entre una cosa y otra. ¿Qué se sabe, Pablo, hasta ahora? Bueno, de momento, indicios muy superficiales de esa posibilidad que señalaba Joe Biden, de la posible relación entre esos dos incidentes que perturbaron el primer día del año en Estados Unidos. Tan superficiales como que en ambos casos se utilizó la misma empresa para alquilar los vehículos. Se trata de la firma Turo, que se ha puesto a disposición de los investigadores y que tampoco ha encontrado indicios extra que conecten el atropello mortal de Nueva Orleans con la explosión de Las Vegas horas después. Tampoco se han encontrado en Las Vegas pistas sobre el Estado Islámico, como sí ha ocurrido en Nueva Orleans, como venimos contando. En este caso, el atacante llevaba una bandera de la organización terrorista en la camioneta que utilizó para el atropello mortal, y había reconocido su inspiración en ese grupo terrorista a través de vídeos colgados en sus redes sociales. Se busca ahora a posibles cómplices. We do not believe that Jabbar was solely responsible. We are aggressively running down every lead. El FBI no cree que haya actuado en solitario. Están tratando de reconstruir las últimas 72 horas del atacante de Nueva Orleans con ayuda de los ciudadanos. El autor en cuestión, como venimos destacando también, no es inmigrante, como sugirió ayer Donald Trump poco después de conocerse el atropello mortal. Es un estadounidense de Texas, de 42 años. Su nombre es Shamsuddin Jabbar y había servido al ejército en Afganistán. De momento no se ha encontrado ninguna conexión entre Jabbar y la explosión de Las Vegas, que las autoridades, Sastre, comienzan a ver simplemente como un incidente aislado. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. No creo que nos extendamos mucho porque precisamente todavía no tenemos información, no hay información exacta, concreta de qué es lo que ha ocurrido, pero sí hay algunos indicios que nos permiten aventurar algún comentario. Por ejemplo, Ignacio, esa primera reacción de Donald Trump señalando a la población inmigrante cuando Joe Biden, todavía presidente en ejercicio, respondió: recuerden que el individuo, el agresor, el presunto terrorista, en el caso de Nueva Orleans, era nacido en Texas, era ciudadano de Estados Unidos. Sí, pero ya sabes que para la extrema derecha mundial la nacionalidad no se obtiene ni por nacimiento ni por papeles, sino por origen genético, porque es una extrema derecha racista. A mí me llama la atención una cosa, que es el detenido, además de tener pasado militar, tenía armas pesadas a su disposición, que es el dato que más explica la violencia en Estados Unidos. Lo sencillo que resulta acceder a armamento militar, ¿no? Ni siquiera a armas convencionales.
Eso te explica mucho sobre el discurso de Trump a la hora de fijar cuál es la responsabilidad y cómo poder atajar la cuestión de la violencia en Estados Unidos, el terrorismo, por qué Estados Unidos, al margen de este dato en sí, es el país occidental con mayores muertos por violencia. Se va a la inmigración y no algo que tiene delante de sus narices y que es de verdad el hecho diferencial de Estados Unidos respecto al resto del mundo. Cristina. Vamos a ver, primero, destacar el horror del atentado, cuando unas calles llenas, celebrando la llegada del Año Nuevo, 16 muertos, hemos podido ver imágenes dantescas de todo aquello y efectivamente el hecho es un hecho terrible en sí. Lo malo es la utilización que se haga de ese hecho. Y a Trump le faltó tiempo, ¿no?, para acusar a un colectivo, digamos, difuso de inmigrantes, cuando además la autoría estaba perfectamente contrastada, ¿no?, en este caso. Yo me temo que esa pueda ser la tónica de la presidencia de Donald Trump, que ya toca, es enero, ya va a ser en breve, y nos puede deparar unas situaciones y unos discursos bastante preocupantes por parte de este personaje que llega por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos y al que los demócratas han sido incapaces de presentar batalla en la campaña electoral, lo que es una pena, ¿no? Y yo creo que me preocupa, el atentado. Las imágenes, insisto, son terribles. La culpa siempre de un atentado terrorista es del terrorista, pero no se puede intentar sacar tajada de algo que además no tiene ninguna relación. Venimos además en el final de 2024 del atropello también en Magdeburgo, en Alemania. En Estados Unidos, justo el día de Año Nuevo, se produce no solo este atropello en Nueva Orleans, sino luego el incidente que conocimos en Las Vegas frente a una de las torres de Trump y en un vehículo además Tesla, la marca de Elon Musk. Carlos. Sí, además yo creo que este atentado pone de manifiesto algo que ya sabíamos, pero esto yo creo que casi es de libro. Es el trabajo en equipo que hace la determinada prensa populista de extrema derecha apoyando a Trump, y Trump, digamos, apoya en los medios de comunicación. Ese trabajo en equipo es muy relevante. Fox News ese mismo día lo que dio una noticia diciendo que la furgoneta, la pick-up, había cruzado la frontera entre México y Estados Unidos unos días antes. Luego, posteriormente, rectificó porque era mentira, simplemente, y dijo que esa furgoneta efectivamente había pasado, pero en noviembre, y no se identificó a Yagar, el causante de esta masacre. Y decir, ese trabajo en equipo entre el poder político y determinado medio de comunicación, yo creo que es muy relevante. No solamente, estamos hablando de Fox News, no estamos hablando de cualquier cosa. Eso apoyado con redes sociales como la que tiene el propio Trump, me parece que es devastador. Y yo creo que alguna vez habría que tomar, no sé si medidas, o por lo menos estudiar seriamente ese trabajo común entre el poder político y los medios de comunicación. Me parece muy relevante esto. Algunos análisis que se irán ampliando a lo largo del día a partir de las informaciones que hay en este momento sobre la mesa y que nos sitúan ante esas dos escenas con las que empieza el año en Estados Unidos. Los grandes canales internacionales están en este momento hablando básicamente, prácticamente de manera monográfica de estos dos incidentes, el que ocurrió en Nueva Orleans y también el que ha ocurrido en Las Vegas. 20 en el análisis de esta mañana, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar y Carlos Sánchez. Uno de los asuntos del día va a ser la vivienda, por algo que va a pasar en 20 minutos. A las 9 en punto de la mañana, el INE va a publicar un nuevo índice que marcará el tope por el que tienen que actualizarse los alquileres, que por cierto, este último año se han encarecido un 11%. El tope era el 3%, pero denuncian los inquilinos que se han encarecido ese 11%. Estefanía Salvatierra, habla de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a explicar, si te parece bien, en qué consiste este indicador y sobre todo lo que implica, porque si a usted le toca que le renueve el contrato o renovarlo, y a menos que haya un acuerdo entre las dos partes, el tope lo va a fijar ese nuevo indicador que vamos a conocer ahora. Sí, así lo recoge el BOE. Este indicador servirá para actualizar la renta de todos los contratos vigentes que se firmaron una vez aprobada la Ley de Vivienda en mayo de 2023. Los anteriores lo pueden seguir haciendo con la fórmula anterior, la variación anual del IPC, o acordar entre las partes un cambio a la referencia que se estrena hoy. Entre los indicadores que Estadística tendrá en cuenta están el IPC, tanto el índice general como el subyacente, y un coeficiente moderador que mirará de cerca el comportamiento del mercado del alquiler. Desde hoy, este indicador se publicará todos los meses. Es decir, lo que se hace en este caso es
desvincular esos alquileres solo del IPC, de la inflación, en la medida en que venimos de épocas, ahora está la cosa más controlada, pero que los precios se desbordaban y eso conllevaba también que subían mucho los alquileres, pues para intentar contenerlo se articula este nuevo índice que no es solo el IPC, que tiene en cuenta otros factores para intentar contener esa subida de los alquileres. Eso es lo que ocurre, lo que está previsto sobre el papel, esa es la teoría. ¿Cuál es el problema? La práctica, porque, Estefanía, eso en realidad no se está cumpliendo. Hasta ahora había un tope del 3%, pero ya hemos visto que se han encarecido un 11%. Es lo que denuncian muchos inquilinos. Lo cierto es que la ley, lejos de utilizar imperativos, opta por fórmulas más distendidas, como que la actualización de la renta quedará limitada, salvo acuerdo entre las partes. Y lo que suele pasar en estos casos es que el que gana es el casero, así que arrendatarios como Elena terminan cediendo a estas subidas superiores al tope legal porque no quieren salir a buscar un piso a la jungla del mercado del alquiler. Que por no verte de patitas en la calle y no ponerte a buscar otra cosa y quedarte en la seguridad de un piso en el que sabes que estás a gusto, pues cedes, terminas cediendo y al final pues no te queda otra que aceptar. Hay gente que asume, que admite pues subidas mayores de las que están estipuladas hasta ahora por esa ley, a partir de ahora por el indicador que conocemos, porque prefieren eso a empezar de cero en un mercado que está en este momento desbocado. Y para evitar que eso suceda, o para tratar al menos de contenerlo, hoy entra en vigor otra cosa, es un registro por el que todo aquel que quiere ofrecer alojamiento de corta duración, es decir, alquileres turísticos, alquileres de temporada, alquileres de habitaciones, tendrá que registrar ese inmueble en lo que se llama, Estefanía, ventanilla única digital. Sí, hoy entra en vigor y el 1 de julio será obligatorio, nos obliga a Europa. A través de esa ventanilla única digital, el registro de la propiedad les asignará a los propietarios un número, una especie de matrícula que deberán aportar a la hora de anunciar su piso en una plataforma y que servirá para aportar información sobre las condiciones del contrato, que eso sí, deberá reflejar, entre otras cosas, la causalidad del mismo, el motivo por el que se elabora. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicaba que esta medida cumple un doble objetivo. Perseguir el fraude, proteger a quienes realmente necesitan del alojamiento de temporada, de este tipo de alojamientos, y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales. Para priorizar ante todo sastre los alquileres de vivienda habitual. Vamos a hacer una cosa, si te parece, Estefanía, como el dato se conoce dentro de un cuarto de hora, a las 9 lo miramos bien y entre las 9 y las 10 volvemos a conectar contigo para que nos cuentes no solo cuál es ese dato, el primer dato con el que se estrena este indicador del INE, sino también las consecuencias que puede tener. Así que hasta luego. Hasta luego. José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, especialista en vivienda. Señor García Montalvo, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Déjame preguntarle por eso precisamente, una vez conozcamos dentro de nada ese número, ¿cómo puede cambiar? ¿Cómo cree que puede cambiar la realidad de los alquileres en nuestro país? Bueno, yo creo que este número será tendrá una influencia muy limitada sobre un mercado que está completamente dislocado. Es un mercado que no funciona en absoluto y por lo tanto, bueno, una cosa muy pequeña, es como dar un ibuprofeno a alguien que tiene una apendicitis aguda. ¿Y cómo puede ocurrir que hasta ahora, o qué manera habría de regular que si hay desde la administración se establecen unos topes, hasta ahora teníamos el 3%, a partir de ahora ya veremos cuál es el número, eso se siga incumpliendo, incluso con acuerdo entre las partes por esa realidad que ahora nos contaba nuestra compañera de inquilinos que prefieren actualizar su contrato por encima de estos topes para evitar entrar en un mercado que está absolutamente desbocado? ¿Qué manera habría de regular, de impedir eso? A ver, la legislación es muy clara, ¿eh? La legislación dice no podrá exceder, no dice que si tú pactas otro, no podrá exceder. Antes no podía exceder el IPC y en este caso no podrá exceder el índice de referencia, de actualización. Por lo tanto, en ese sentido es así. Claro, lo que sucede es que el inquilino dice a los 5 años, si yo no quiero aceptar, o a los 7 años, si yo no quiero aceptar esto, ¿qué pasará? ¿Qué puede pasar? Y podría pasar que el propietario decidiera no renovar justamente porque no ha querido aceptar un cambio diferente y por lo tanto esa es la capacidad que tiene el propietario. ¿Cómo se le quita esa capacidad al propietario? Teniendo mucha oferta. Porque si tienes mucha oferta, el inquilino dice, la inquilina que estaba hablando antes justamente decía esto, dices que salir a la vorágine, ¿no? De irme ahora a buscar otro, es que es complicadísimo encontrar. Ahora el problema no es tanto, el objetivo que hay que tener no es tanto la reducción o la limitación del precio de alquiler, que también, reducir los precios de alquiler es fundamental, pero lo más importante es que no hayan colas.
Porque cuando hay una cola, aunque tú rebajes el precio del alquiler, el problema es que solamente se va a beneficiar el primero de la cola y los otros 50, 70 o 90 que están en cola en esa misma vivienda. ¿Y quiénes son los últimos que están en la cola? Los jóvenes, los inmigrantes, la gente que tiene menos recursos. Si nosotros, te pongo un caso, te lo pongo extremo para un poco ejemplificar esto. Si nosotros hacemos esto y lo que le estamos haciendo es rebajarle el precio del alquiler a nómadas digitales, pues bueno, no sé yo si estamos consiguiendo el objetivo que queremos. ¿Cómo se conseguiría esto? Con un parque de vivienda social público, donde el Estado determina, el sector público determina no solamente los precios, la actualización de los precios, sino también qué condiciones tiene que cumplir una persona de renta, qué límites de renta, qué condiciones tiene que cumplir para poder acceder a ese bien, a ese alquiler. Y esto es lo que en estos momentos no podemos hacer porque el parque de vivienda social en alquiler en España es paupérrimo. Claro, eso le iba a decir. Es que eso que usted plantea, que entiendo que no es el ibuprofeno, sino el tratamiento conveniente, exacto, según la dimensión del problema, digamos, lo que ocurre, el problema que tiene es que no puede llegar cuando se necesita, que es ya mismo. Sí. Sí, este es el problema, porque llevamos 50 años destrozando el mercado del alquiler. Propiedad, primera, segunda residencia, etc. Claro, llega un momento en que hay muchísima demanda de vivienda en alquiler y no tienes y no hay forma de acceder a ella. Entonces, hay soluciones, o sea, hay soluciones de ir un poco más rápido a la hora de construir o de tener este parque de vivienda social, que no pasan por construir, porque construir llevará bastante tiempo. En España la elasticidad de la oferta es bajísima, o sea que esto tardará, hay que hacerlo, pero tardará. Por lo tanto, habría que buscar fórmulas alternativas que se han encontrado en algunos sitios. Lo que sucede es que también pues son lentas para construir ese mercado de vivienda social en alquiler. Por ejemplo, ¿qué fórmulas y dónde? Pues, por ejemplo, buscar allá donde hayan viviendas que se pudieran incluir en este parque. El Fondo Social de Viviendas que tiene la banca, que son aproximadamente 10.000 viviendas, pues bueno, hay algunas comunidades autónomas que ya están comprando parte de esas viviendas para ir incrementando ese parque social. Las viviendas que hay de Sareb, es verdad que hay muchas que no están en condiciones, etcétera, pero las que hayan, irlas incorporando. Hubo una propuesta también de adquirir la gestión de las viviendas, por ejemplo, de los grandes tenedores, que podrían haber metido 25.000 o 30.000 viviendas de golpe en este parque, donde el precio sería un 20% inferior y las condiciones las fijaría el Estado o las comunidades autónomas. O sea, ¿quién podía acceder a esas viviendas? Quien dijera el Estado o las comunidades autónomas, que repito, este es el punto clave. El punto clave es que los últimos de la cola no se queden siempre los últimos de todas las colas. Eso quiere decir que nunca acceden a una vivienda en alquiler. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Muchas gracias por sus explicaciones. Buen día. De nada, buenos días. Me produce, Carlos, cierta frustración cada vez que hablamos de esto, porque creo que somos ya buenos, después de 50 años, como decía este experto, con este problema, haciendo el diagnóstico, pero que todas las soluciones que se plantean o son ibuprofeno, como él decía, o van a llegar demasiado tarde. Es que la política de vivienda es una política a muy largo plazo. Yo creo que tenemos una tendencia a intentar resolver problemas que se solucionan con el tiempo haciendo buenas políticas, y planificación urbanística es fundamental. Quiere decir, ¿no? Se entiende que una vivienda para construir te tarda más o menos entre 18 meses y 24 meses para que salga, digamos, al mercado, partiendo de cero. Es decir, son 2 años. Es decir, si esto lo multiplicas por las necesidades que tenemos un problema serio como país, porque tenemos que hacer mucha más planificación. Pero yo, mientras está hablando el señor García Montalvo, me está acordando de la famosa frase del conde Romanones, esa de haga usted las leyes y yo hago los reglamentos. Es decir, hemos conocido lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando la ley de vivienda prohibió que los alquileres los pagaran los inquilinos y tuvieran que pagar a los caseros. La verdad es que no ha funcionado. Es decir, tú echar un vistazo a cualquier plataforma de vivienda y uno se da cuenta de que se siguen cobrando los alquileres a los inquilinos y no a los caseros. ¿Qué significa esto? Que yo creo que esto necesita, brillante por lo que hablamos al principio, un acuerdo de Estado de todas las administraciones. El problema de la vivienda, decía Montalvo ahora que necesitaba más oferta, solo puede solucionarse con la gestión pactada y acordada de las 3 administraciones. Es decir, pensar que la administración central, me da igual que sea este gobierno u otro, pueda resolver el problema de vivienda, creo que es un error. Es decir, esto es una política de Estado a 25, 30, 50 años vista. Hemos visto, por ejemplo, en la Operación Chamartín en Madrid, Operación Campamento, que son decenios para poner en marcha un planeamiento urbanístico.
urbanístico. Por lo tanto, y ahí tienen que estar las tres administraciones. Y ahora, mientras no haya un pacto de Estado sobre la vivienda a 25 o 30 años y con mucho más recursos, hace poco han salido los datos de Eurostat sobre lo que invierte España en vivienda, y es el peor país de Europa en política de vivienda, el peor país de Europa. Es decir, yo creo que solamente ese dato debería llamar la atención para que haya pactos entre todas las administraciones. Cristina. A ver, tenemos problemas, yo creo que la semana pasada hablamos, Carlos y yo, de este asunto, de que hay problemas comunes de España con otros países de nuestro entorno, que son los grandes fondos de inversión, el uso turístico. Y esto está tensionando las grandes capitales europeas, por ejemplo, ¿no? Tenemos problemas comunes. Barcelona, Madrid pueden tener problemas comunes con Londres o con París en la manera en que se ha ido desplazando, ¿no?, a los alquileres para vivir la gente y no convertir los centros de las ciudades en esos grandes parques temáticos turísticos. Bien, pero tradicionalmente España ha tenido un problema de vivienda, no es nuevo, lo hemos tenido de décadas, decía nuestro interlocutor, lo hemos tenido de décadas. Hemos tenido muy poca cultura del alquiler. Éramos un país de propietarios, que considerábamos que la adquisición de la vivienda era la gran inversión que dejábamos a nuestros hijos y digamos, la gran herencia. Y luego, pues, estamos a la cola, como dice Carlos. Yo no sabía que estábamos a la cola, creo que quedaba algún país más, ¿no? Pero, y luego no tenemos un concepto de lo que es la vivienda social de alquiler. Otros países nos triplican o nos quintuplican en vivienda social y tienen esto muy asumido. Y siempre se pone el ejemplo de Viena o se pone el ejemplo de Holanda, es decir, de países de un gran desarrollo económico que asumen que la vivienda y que es un bien prioritario y que además a la gente más joven se le tiene que facilitar esta vía. Y esa es la parte que no tenemos. No es sencillo, depende de muchísimos factores la cuestión de la vivienda, pero es que yo creo que la Administración ha dejado de hacer su trabajo. Y claro, decía la inquilina en el fondo está atrapada. Y decía, ¿qué hago? Digo que no y me voy al mercado del alquiler y posiblemente no encuentre, y a lo mejor lo que encuentre es infinitamente más caro. Acabas aceptando por eso. Claro, acabas aceptando porque estás totalmente atrapado, porque sabes que salir al mercado del alquiler es una jungla. Y tenemos un gran problema, pero claro, vamos haciendo el diagnóstico, vamos a hablar todo 2025 de este asunto, pero lo que hay que hacer, es verdad, es empezar a actuar. Ahora de repente hay un plan de una empresa pública de vivienda. Sí. Y dices, bueno, pues Patrimonio tiene vivienda y tiene el ejército, es decir, todo eso, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se empezó a hacer hace décadas? Bueno, yo primero creo que es una buena idea lo que se ha aprobado del reglamento para las casas de alquiler turístico. Es que es una obviedad, es decir, el que tiene un coche no tiene un taxi, el que tiene una cocina no tiene un restaurante, y si tienes un piso no tienes un alquiler turístico. Necesitas una licencia para eso y tienes que cumplir con unos determinados mínimos y tienes que cumplir con unas determinadas garantías, precisamente para evitar que eso genere distorsiones en el mercado de alquiler. Y creo que la medida que se ha tomado está bien, siendo poco y siendo algo que no va a solucionar de un día para otro el problema de la vivienda. Creo que ese ibuprofeno tampoco nos sobra. Y luego sobre el problema en general, decía mi compañero Carlos que ojalá pactos de Estado. Yo como propósito de Año Nuevo no se me ocurre uno mejor, pero tampoco ninguno más utópico. Quiero recordar, desgraciadamente es que es así, quiero recordar que hace muy poco hubo un problema que se llevó el Parlamento, que es la ley del suelo, en el que están de acuerdo todas las administraciones. Hay un problema con la ley del suelo que básicamente consiste en que es muy sencillo, por parte de constructores filibusteros, llamémoslo así, bloquear un plan urbanístico y eternizarlo. Y eso provoca que prácticamente ningún municipio de España haya sido capaz en los últimos años de sacar adelante nuevo suelo para construir nueva vivienda, que es uno de los problemas que tenemos, es precisamente que hace falta más oferta de vivienda. Bueno, pues estando de acuerdo todos los partidos, estando de acuerdo ayuntamientos de izquierdas y derechas, ¿qué pasó en el Congreso? El PP consideró que era más importante una derrota parlamentaria del gobierno, esto fue hace ya unos cuantos meses, que sacar adelante esta ley. Y es algo que, en fin, habría que pedir de verdad, de manera expresa a los partidos que solucionen. Porque en este tema concreto, en este tema del suelo, que no lo va a solucionar tampoco de un día para otro, porque el problema de la vivienda es que construir casas no se hace de un día para otro. Pero solucionar ese tema burocrático que hay ahí, que permite que por medio de acciones que bloquean y que generan falta de competencia en algunos sitios, los planes urbanísticos no se pueda aprobar una reforma que arregle ese problema para generar más suelo disponible,
ocurre, pues es una obviedad que habría que recordarle a la oposición todos los días. Pero fíjate que hemos avanzado, y yo creo que en este caso en la buena dirección. Hace pocos meses o pocos años el debate era sobre si se debía intervenir en el mercado de la vivienda. Ahora todo el mundo asume que hay que intervenir porque es un mercado salvaje si no está. Y el de los órganos también hay que intervenir. Hay muchos mercados donde hay que intervenir. Incluso las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ayuntamientos del Partido Popular están interviniendo en el mercado otra cosa es que luego en declaraciones públicas pues digan que ellos son muy liberales y que es la mejor manera de aumentar el precio de la vivienda. Pero yo creo que el que ya se dé por hecho en buena parte de la sociedad, no digo todos evidentemente, se dé por hecho ya que hay que intervenir en el mercado de la vivienda, creo que ya va en la buena dirección. Con este debate, la vivienda, que va a ser, ahora lo decía Cristina, uno de los grandes asuntos de los que más vamos a hablar en 2025, también la migración, por la que le vamos a preguntar al ministro Ángel Víctor Torres después de las noticias de las 9, que responda también a lo que dijo en este programa Fernando Clavijo sobre la situación insostenible. Es día hoy, lo será mañana, lo será el fin de semana de mucho viaje por la Navidad y que está marcado por la avería informática en los trenes Talgo-Abril, avería que ha afectado a 14.000 viajeros, pero que según acaba de confirmar la compañía Renfe, ha sido ya solucionada, Sergio. Había 3 corredores pendientes de este problema, los que unen Madrid con Cataluña, con Galicia, con Asturias, con la Comunidad Valenciana y con Murcia. Dice Renfe que se recupera la normalidad en el sistema informático, Edu Hernández. Sí, el fabricante de los trenes asegura que la incidencia está solucionada y que el fallo en el software estaba relacionado no solo con las baterías, sino también con el cambio de año, según la información del propio proveedor de los cargadores. Renfe recupera así una parte de su flota, el modelo más reciente estrenado el año pasado, y permite que más de 19.000 viajeros hoy puedan circular con normalidad. Serán 36 servicios de AVE y ABLO que podrán ser operados en los 3 corredores, los que van al norte, a Barcelona y al Levante. Renfe está informando además a todos los viajeros que podrán hacer sus trayectos sin cambios y sin problemas. En Andalucía, los pescadores de arrastre paran hoy en protesta por los recortes de los días de faena que ha marcado la Unión Europea. Ser Málaga, Ignacio San Martín. Paro sin movilización a la que están convocados más de 90 barcos de arrastre de Málaga, Granada y Almería, del total de 560 que hay en todo el Mediterráneo español. Los pescadores van a participar también en concentraciones en paralelo a la reunión que la secretaria general de Pesca del Ministerio va a mantener con representantes del sector para moderar los recortes de días en el mar y que alcanzaba el 79% de las jornadas, lo que dejaba en menos de 30 los días de faena para esta modalidad de pesca. A esta hora, además, lo estamos analizando en Hoy por Hoy, está previsto que el INE publique el índice de precios del alquiler. Se va a ir renovando mes a mes, este es el primero, y va a servir para fijar el máximo que un casero va a poder subirle el alquiler a un inquilino. Hasta ahora ya había un tope para contratos vigentes, pero en la práctica, en muchos casos, no funcionaba. Enseguida vamos a analizar el nuevo dato en El Abierto. Y fuera de España, son ya al menos 11 los muertos en el ataque esta madrugada sobre Al-Mawasi, designado por Israel zona segura en Gaza. Entre los muertos hay 4 niños, según las autoridades locales. De los deportes duro, a la espera del futuro de Dani Olmo en el Barça, vuelven las competiciones en 2025. Sí, porque este jueves tiene mucho básquet con hasta 4 partidos de Liga Endesa CB, también competiciones europeas con Baskonia recibiendo a Estrella Roja y también en Eurocup con Valencia Basket y Granca. Los taronjas en Venecia y los canarios reciben a Hapoel en este jueves previo al regreso del fútbol español. Mañana con la Copa, también con el aplazado Valencia-Real Madrid y sobre todo con ese asunto de portada, esa situación de Dani Olmo y Pau Víctor. Hoy volverán a entrenar con el Barça, que busca una solución al futuro de sus 2 futbolistas. 4 en Canarias, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ministro, y feliz año, por cierto. Igualmente. Vamos a empezar hablando, si le parece, de la migración, después de que el presidente de Canarias dijera aquí en este programa que la situación es insostenible, dijo, y atribuyó la responsabilidad al gobierno y al PP, pero sobre todo al gobierno. Nos dijo que había una propuesta para que se pudiera llegar a un acuerdo puntual para resolver la urgencia que tiene ahora mismo Canarias y que el gobierno se niega a estudiarla. ¿Por qué es así? No, no es así. Eso no es cierto y él lo sabe. Hemos estado hablando además estos días. Envió una última propuesta de un texto para una modificación puntual que cambia absolutamente todo lo que llevamos trabajando durante un año, que es la modificación del artículo 35, y además afirmó, señor Clavijo,
que tenía el apoyo de Junts. Nosotros estamos trabajando con Junts desde hace muchísimos meses, muchísimos aspectos, temas, y hombre, si tiene el apoyo de Junts, que no lo manifieste Junts, que no lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros nos hemos comprometido a seguir trabajando en ese documento y en la solución definitiva, que es la modificación del artículo 35, y sí le tengo que decir al señor Clavijo que nosotros esperábamos desde el Gobierno de España un reconocimiento del trabajo que estamos haciendo. Lo ha hecho el alcalde y presidente de la ciudad de Ceuta, por ejemplo, del Gobierno de España, ¿no? Pero lo que ha hecho el señor Clavijo cada vez que esto no ha salido, y siempre ha sido por culpa del Partido Popular, es señalar también al Gobierno de España en un acto injusto, porque llevamos, repito, un año trabajando y no es verdad que los partidos nacionales le den la espalda a Canarias. El Partido Socialista ha votado siempre sí, ha puesto sobre la mesa volver a sentarnos. Hemos dicho que cualquier modificación tiene el apoyo de todos nuestros diputados y quien ha puesto siempre las pegas, el voto negativo y ha dado la espalda ha sido el Partido Popular. Y Clavijo gobierna con ellos, ¿no? Y para cuidarlos y para no enfadarlos o para protegerlos, lo que hace injustamente es atacar a quien le está apoyando, que es el Gobierno de España. Creo que se equivoca, así lo digo con claridad. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir trabajando porque este es el primer Gobierno de España que ha puesto sobre la mesa solucionar un asunto que es competencia autonómica, que son los menores, y no vamos a cejar en ese empeño, ¿no? Déjame preguntar, el Gobierno es evidente que apuesta por una reforma, una solución ya a largo plazo y que fijara criterios objetivos para la reubicación de los menores inmigrantes no acompañados. Esa reforma de la ley de extranjería, como usted describe, el PP, a pesar de que llegaron a un entendimiento, incluso ustedes con el Gobierno de Clavijo, el Partido Popular dijo al final que no. Pero en vista de la situación, ministro, de lo que nos describió Clavijo y nos describen los trabajadores que se ocupan de rescatar a la gente que muere en el mar, de cuáles son los datos. Esta mañana el Ministerio de Interior dará la cifra final, pero parece que estamos ante un nuevo récord. ¿No es posible acordar o llegar a algún tipo de medidas extraordinarias ante la situación en la que estamos? La situación es complicada y hoy mismo tenemos fallecidos en el mar que tenemos que lamentar. Pero también quiero ser claro, la competencia del Gobierno de España son los mayores y estamos respondiendo a eso, no sin dificultades, hay que reconocerlo, pero cuando llegan a cualquier lugar de España personas que son mayores de edad, el Gobierno de España activa sus mecanismos, su distribución y responde a una situación teniendo en cuenta siempre una respuesta humanitaria, una respuesta de dignidad, una respuesta a las personas, de una manera que además lo hacemos después de que en el año 2018 y al llegar al gobierno de Pedro Sánchez no había ni siquiera infraestructuras en los territorios para atender a los mayores de edad. Los menores son competencia autonómica. Que Canarias esté fundamentalmente en las portadas se debe básicamente, y están los mensajes, a la situación de los menores no acompañados, que repito, que siendo una competencia autonómica, este es el primer gobierno central que pone sobre la mesa una respuesta. ¿Qué ocurre? Sinceramente lo digo. Si el Partido Popular, estamos hablando de 4.000, 5.000 menores, niños, hubiese tenido otra actitud de responsabilidad verdadera, de solidaridad cierta, esos niños estarían muchísimo mejor distribuidos en el conjunto del país, yendo a las clases de los colegios pertinentes, aprendiendo nuestro idioma, integrándose en nuestra sociedad. Y están en estos momentos hacinados en Ceuta, en Canarias, fundamentalmente porque hay un partido que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas que no ha querido apoyarlo. Y es así, se le podrá dar mil vueltas, podrá decirse lo que se quiera, buscar las excusas que se deseen inventar. Pero si el 23 de julio el Partido Popular hubiese votado sí a la admisión a trámite, cosa que esperábamos, gobierna en Canarias, gobierna en Ceuta, gobierna en Melilla, gobierna la mayoría de los lugares, hoy estaríamos hablando de otra situación totalmente distinta. Y por tanto lo que urge es dar una respuesta humanitaria a los menores. Y para eso creo que sobran ya las palabras por parte de muchos presidentes y autonómicos y de partidos políticos y que terminen diciendo sí. Cuando habló aquí Clavijo, salió poco después Alfonso Rodríguez Gómez de Celis por parte del PSOE, emplazar incluso al presidente de Canarias que rompiera su acuerdo de gobierno con el PP en la medida en que atribuía también parte de la responsabilidad de lo que pasa al PP, que es su socio de gobierno. Y luego dijo Miguel Tellado, el portavoz nacional del Partido Popular, que lo que quiere el PSOE en realidad es romper el gobierno de Canarias. ¿Ustedes quieren romper el gobierno de Canarias? En absoluto. Esa decisión de con quién gobierna la toman quienes en estos casos están compartiendo gobierno. Lo que decía Gómez Celis es que Fernando Clavijo tendrá que cuestionarse por qué no es duro con su socio de gobierno. ¿Por qué no los coloca en el lugar de decir, oiga, usted gobierna en esta tierra?
¿Qué ocurriría si, por ejemplo, sacamos esto adelante con el apoyo de Junts? ¿Van a ir presidentes autonómicos, como por ejemplo anunció la señora Díaz Ayuso, al Tribunal Constitucional? ¿Van a bloquear incluso esta medida si lo sacamos con otros apoyos? Y no va a pasar absolutamente nada por parte del gobierno de Canarias, donde está el Partido Popular. ¿Qué ha aportado el líder del Partido Popular de Canarias para esta solución? Porque en la reunión que estuvo, la única, yo no lo vi que se enfadara con sus socios, sí lo hizo el presidente de la ciudad de Ceuta, que es consciente de la situación que tienen, ¿no? Y por tanto, nosotros no queremos romper absolutamente nada, cada uno con los socios con los que está trabajando, en este caso el Partido Popular, que prefiere, lo hemos visto, gobernar con la ultraderecha que con otros en muchos lugares. Y esta es una de las razones por la que ahora también nos da la espalda. Quieren sacar los presupuestos del año 25. Y Vox les está exigiendo, desde leyes de concordia, que habían paralizado, como Extremadura, a no apoyar el reparto de personas migrantes por el territorio español. Y el Partido Popular lo está aceptando por necesidad parlamentaria, porque quiere mantener los gobiernos de otros lugares y no les importa sacrificar la situación de Canarias. Ministro, me ha mencionado, yo no le he preguntado por Junts y me ha llamado la atención que me lo haya mencionado un par de veces. Es verdad que ustedes están negociando con el partido de Puigdemont ese acuerdo para traspasar a Cataluña la gestión de la migración, precisamente. Quiero preguntarle por cómo va esa negociación, en la medida en que no sé si es que no hay acuerdo, por eso ustedes no van a tener presupuestos para el año que viene. Nosotros estamos trabajando y vamos, como ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a sudar la camiseta hasta el final. Nosotros queremos presupuestos. Es bueno tener presupuesto, no solamente para el gobierno de España, sino para todas las instituciones, hasta el último ayuntamiento. No es lo mismo gobernar con un presupuesto prorrogado o con un presupuesto que tú sacas adelante, pero que no tiene el respaldo de los presupuestos del Estado ordinarios, que hacerlo a la inversa, ¿no? Y por tanto vamos a presentar cuentas para el año 2025 y estamos trabajando con los apoyos parlamentarios, entre ellos también Junts, para poder sacarlo adelante. No es fácil, es un gobierno de coalición, un gobierno que es el resultado de lo que quiso también la ciudadanía, pero nosotros vamos a presentar esas cuentas y las llevaremos a donde proceda para ver si finalmente se aprueban en las dos cámaras, ¿no? Y con Junts habrá acuerdo, porque el de migración tenía que estar listo antes de que acabara el año y estamos ya a día 2. Es un acuerdo que no es sencillo, que exige también una modificación que también lleva consigo una mayoría cualificada, en el que se está trabajando por parte de los interlocutores del gobierno de España en esa negociación con Junts, y ninguna negociación es fácil. Los ministros tenemos competencias diversas y unos negociamos con unas fuerzas políticas, otros con otras, pero estamos poniendo toda la carne al asador para poder sacar adelante las cuentas y los acuerdos parlamentarios. Otra de sus materias es la memoria democrática y su ministerio precisamente ha preparado para este año en el que ya estamos una serie de actos por los 50 años de la muerte de Franco. El título de este año que ustedes han preparado es España en libertad. Explíqueme cuál es su objetivo concreto, ministro, porque ha dicho el PP que ustedes cuando van apurados siempre sacan el comodín de Franco. Bueno, el Partido Popular, y aquí vuelvo a recordar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, se lanza a opinar casi en el minuto cero, ¿no? Bastó con que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijera algo de una lógica aplastante, y es que los demócratas tenemos que defender y disfrutar también de 50 años de libertad, que los que hemos gozado tras la muerte del dictador, lo que nos permite hoy opinar lo que nos dé la gana, tener libre asociación cuando queremos, el poder cambiar a nuestros representantes políticos cada 4 años en urnas y en voto de sufragio universal, en avanzar en derechos que se perdieron durante las 4 décadas de la dictadura, en igualdad y en muchísimas cuestiones, y eso es lo que queremos, ni más ni menos que eso. Lo que queremos es festejar que hemos disfrutado por suerte de 5 décadas de libertad y que la queremos para nuestros hijos, y que nuestros hijos y nuestros nietos sepan, sin proselitismo, sin dirección de ningún tipo, sino de manera absolutamente objetiva, qué significa vivir en libertad y qué significó su pérdida. ¿Qué ocurrió con nuestros abuelos que iban a la cárcel, como en el caso de mi abuelo, simplemente porque entregaba una revista del Partido Comunista y esos ingresos iban para defender a los proletarios? ¿Qué ocurría con los homosexuales durante los años de la dictadura, que eran perseguidos e internados en campos de trabajo forzado? ¿Qué ocurría cuando 2 personas se daban la mano y eran homosexuales en la calle? ¿Qué pasaba con las mujeres que no tenían los mismos derechos que los hombres durante los años de la dictadura franquista? ¿En qué se involucionó en este país en todo lo que eran los derechos humanos? Todo eso lo tienen que saber los jóvenes para que luego decidan también ellos con absoluta libertad si hay que defender
la democracia, o si, como vemos en un porcentaje también de la juventud, hay que añorar etapas oscuras del pasado. No es ni más ni menos que eso. Y aquí no debe excluirse ningún verdadero demócrata. Pero hay quien pone por delante ir contra el gobierno de España y contra Pedro Sánchez antes que incluso de defender la democracia de la que disfrutamos. ¿Lo hablaron antes con el Partido Popular? ¿Se buscó algún tipo de consenso antes de la planificación de esta iniciativa? Nosotros estamos abiertos, de hecho hay una comisión técnica con personas de distinta índole ideológica, hay una comisionada ya elegida, que es una persona reputada y que no tiene una afiliación política de ningún tipo, y aquí no queremos nosotros dar ningún tipo de sesgo político, abierto absolutamente a todas las administraciones a las que le ofreceremos colaboración, apoyo y que también trabajen con nosotros, y también con respecto a todos los grupos políticos. Es una iniciativa del Gobierno de España, lógicamente, pero abierta también a todas las aportaciones que se quieran realizar. Dijo el primer acto es el día 8, la semana que viene, y dijo Miguel Tellado que sí, el día 8 sí, se iba a conmemorar la flebitis de Franco. Es que hay afirmaciones que quedan en evidencia en sí mismas, ¿no? El señor Tellado constantemente está intentando tener pues espacio en los medios de comunicación sin construir absolutamente nada. Su política es la destrucción. Yo no le escucho nunca decir nada positivo para la vida de la gente, ¿no? Sus afirmaciones, sus tweets son siempre en sentido negativo. Aquí no se conmemora ninguna flebitis de nadie. Menos mal que la dictadura acabó con la muerte del dictador y empezamos un proceso no sencillo de tránsito hacia la democracia, porque pudimos haber ido a otros lares, y es lo que realmente quería el dictador y quienes lo seguían, ¿no? Por fortuna venció el sentido común y la libertad. Ministro, ¿el rey irá a ese primer acto del día 8? ¿Perdón? El rey Felipe VI se acudirá a ese acto. No tengo en esta información en estos momentos esa información, pero estoy convencido que si por él fuese, estaría sin ninguna duda. Si no está ese día, será también porque tendrá dificultades de agenda, pero estoy convencido, también fue parte fundamental en el tránsito hacia la transición y posteriormente hacia la democracia, la libertad y la aprobación de la Constitución, la figura de los reyes. Me quedan apenas 3 minutos, pero sí quisiera preguntarle, ministro, porque el Partido Popular ha pedido su dimisión después de que el diario El Mundo publicara unos mensajes que usted cruzó con Víctor de Aldama, donde le decía que iba a dormir mejor tras el pago de unas mascarillas por valor, creo, de 12 millones de euros. ¿Puede explicarnos en qué contexto se produjo ese mensaje? No son mensajes con el señor Aldama. Yo no conozco al señor Aldama. He dicho que con Koldo García, perdón, si he dicho Víctor de Aldama, con Koldo García, sí. Así es. Son mensajes con un asesor del Ministerio de Transporte ante una empresa que llega a Canarias a través del Ministerio de Transporte, que vuelvo a repetir, que no llegó a través mía, y que después de que hubiese llegado el material en marzo del año 2020, se hubiese distribuido entre la sociedad canaria y hubiese salvado también vidas. Había un contrato que decía que había que pagar un 50% por adelantado, habían pasado 5 o 6 meses, no recuerdo bien, y no se le había pagado ni un solo euro, ¿no? Y por tanto, igual que ocurría con otras empresas que también tenían dificultades y que nos reclamaban, y nosotros tenemos que cumplir también con la ley de proveedores a la administración, el que nos pusiéramos al día, eso fue lo que simplemente informé al respecto al Ministerio de Transporte. Que luego el señor García se lo enviara a terceras personas es su responsabilidad y tendrá que dar también sentido a lo que él hacía. Pero el Partido Popular aquí lo que está buscando no es otra cosa que intentar desviar la atención, intentar señalar a quienes trabajamos de manera honesta en aquellos meses importantes y difíciles, no hacer que sus presidentes autonómicos vayan al Congreso a dar cuenta. Ellos se han negado a la prórroga de la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados y a hacer un uso partidario, pues tergiversando incluso la realidad, ¿no? En cualquier caso, repito, nosotros en Canarias hicimos un trabajo que fue difícil. Ahí están los datos con respecto a la pandemia y me siento orgulloso del trabajo que hizo la sociedad canaria en aquel tiempo. Seguro que cometimos errores, seguro, porque los seres humanos los cometen. Lo que no va a haber nunca es, por parte de quien les habla, el haber actuado al margen de la ley o intentar beneficiar a cualquier persona, porque si alguien lo hizo de manera ilegal, vuelvo a repetir que lo pague con toda la fuerza de la ley. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, gracias por su tiempo. Un saludo y buenos días. Gracias a ustedes, igualmente. En el abierto de este jueves, con Carlos Sánchez, con Cristina de la Hoz y con Ignacio Escolar, que son los analistas que invocan los datos. Hemos empezado con los datos recién llegados de las audiencias de las campanadas, con esa victoria de la 1 sobre Antena 3, y ahora en lo que estábamos hablando con el ministro Ángel Víctor Torres ha salido el dato del que les hemos dado cuenta antes de las 9. Ese dato del INE, en función del cual se actualizarán como tope los alquileres, es el 2,20%. Ahora luego lo comentaremos y lo ampliaremos con Estefanía Salvatierra, pero ese es el dato, el 2,20%
para, si es que cuando toque revisar el alquiler, se aplica este nuevo índice de referencia del Instituto Nacional de Estadística. Pero antes, comentemos algunos de los pasajes que nos ha dejado esta conversación, esta entrevista, Cristina, con el ministro de Política Territorial, con esa respuesta tan contundente. Fue contundente Clavijo, también lo ha sido el ministro, en el sentido de decir, sí, Canarias está en las portadas por la crisis de los menores migrantes, es por culpa de su socio de gobierno, es decir, el Partido Popular. Hombre, vamos a ver, Clavijo en un momento dado pactó con el gobierno central, luego pactó con Feijóo, ha tenido efectivamente vaivenes y yo creo que está muy crítico tanto con el gobierno como con su propio socio. En cierto modo está atrapado. Sabe Clavijo que si rompe esa coalición de gobierno deja de ser presidente, porque hay que recordar que quien ganó las elecciones precisamente fue Ángel Víctor Torres. Y no me imagino al PSOE apoyando una presidencia de Clavijo. Tiene la lógica que el partido que gana las elecciones no quiera apoyar la presidencia de un dirigente de otro partido. O sea que en cierto modo es verdad que Clavijo sí está, pues, obligado también por su socio de gobierno. En todo caso, a mí me ha llamado profundamente la atención cómo el ministro ha puesto más el acento sobre el PP y no sobre su propio socio de investidura, que es Junts. Cabe recordar que Junts también rechazó la toma en consideración de la ley de extranjería. Si Junts hubiera votado a favor, se hubiera tramitado ese proceso de reforma, hubiera quedado como hubiera quedado, eso ya sería adelantarse, pero hubiera ido adelante. Y es el mismo partido con el que al mismo tiempo se está negociando con Junts, ojo, que yo parto de la base de que Junts tiene algunos postulados en materia de inmigración que no le distancian mucho de Vox. Hay algún discurso de algunos dirigentes de Junts sobre el tema de la inmigración que no le distancia mucho de Vox. Y hay que recordar que es que está negociando un pacto de transferencia de la gestión de la inmigración con Junts. Es decir, que a quien debería hacer, digamos, la exhortación primera de por qué esa reforma no ha sido ni siquiera admitida a trámite, es a su propio socio con el que está negociando materia de inmigración. Habla de la dependencia del PP con Vox. Bueno, en este mes de, creo que fue en julio pasado, cuando se reunió el Consejo de Infancia y de Juventud para tratar la reubicación de 400 menores, el PP aceptó a una consta de saber que se iban a romper los gobiernos de coalición, como así fue. Y quiero recordar que la única comunidad que se abstuvo además fue Cataluña. Es decir, el problema en este caso es verdad que esto es una cuestión de emergencia, que es una cuestión que también, evidentemente, no que también, sino que son las comunidades autónomas del resto de España las que tienen que ir en auxilio de Canarias y de Ceuta, y que esta es una cuestión que hay que solucionar porque la situación que tienen en estos dos sitios es insostenible y el poder territorial está mayoritariamente en manos del PP. Pero creo que también deben pedir un mayor compromiso de sus propios socios. Es decir, que el PP tiene en esto una política que en agosto aceptó la reubicación, ahora dicen que no vale solo con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que no va a solucionar, que hemos tenido un año donde se ha incrementado exponencialmente la llegada de cayucos y de inmigrantes. La reforma del artículo 35 no va a solucionar. Solo esa reforma no va a solucionar el problema. Yo creo que sí se necesitan una visión más de conjunto. Pero en todo caso que sobre todo haga un exhorte a sus propios socios de Junts. Ignacio. Es cierto que Junts con este tema tiene posiciones que desde luego no son las deseables. Y creo que además tiene que ver, tanto en el caso de Junts como en el caso del PP, con su competencia electoral. En el caso de Junts están muy pendientes del auge de Alianza Catalana, de ese partido independentista de extrema derecha, y en el caso del PP de Vox. Y solo esas razones es la razón principal que explica esa doble mirada por el retrovisor para ver a sus competidores, porque esa reforma no se ha aprobado a pesar de que el Partido Popular es el socio de gobierno de Clavijo. Pero sí, tiene razón el ministro cuando señala que Clavijo no está intentando repartir culpas para todos, diciendo esto es culpa de los partidos nacionales que han dejado abandonado a Canarias, cuando el problema en realidad lo tiene con su socio de gobierno, que es el Partido Popular, un socio de gobierno imprescindible, porque Clavijo no ganó las elecciones y es presidente precisamente por ese pacto que el PP en algunas temporadas califica como de perdedores y en otros lo considera lo más normal en democracia. Yo soy de la segunda opinión, creo que es lo más normal en democracia, pero estaría bien que desde la derecha se fijase un criterio. Y creo que en este debate pasa un poco como con la vivienda, ¿no? O sea, aquí muchas de las razones que explican por qué no se ha llegado a un acuerdo bastante razonable a la hora de gestionar la inmigración y el cuidado de esos menores no acompañados, que es, oye, esto no han entrado en Canarias, han entrado en España.
si me apuras, han entrado en Europa y por tanto tienen que ser, es un problema compartido, es una situación compartida no por Canarias o no por Ceuta, sino por toda España y por toda Europa. Y algo tan obvio como que ni en Madrid, ni en La Rioja, ni en Andalucía van a tener en Andalucía ya tienen bastante, ni en Castilla y León van a tener un problema por gestionar unos pocos más inmigrantes de los que están gestionando ya, y no va a tener ningún tipo de afectación, se ve roto por el discurso de la extrema derecha que convierte esto en un gran drama nacional y en un problema gravísimo y en un discurso ya de invasión de España. Sí, el que sigamos hablando de inmigración en esos términos para un asunto que es desde el punto de vista cuantitativo es menor, si estamos hablando de 5.000 menores de 18 años que tienen que ser distribuidos en un país que tiene 49 millones de habitantes casi. Es decir, verdaderamente es un tema que no es un asunto de Estado. Entonces uno se cabe preguntarse, ¿por qué estamos hablando permanentemente de inmigración? Porque esto da votos. La inmigración da votos, como decía ahora Ignacio, hay toda una estrategia política para seguir hablando de inmigración, aunque sea un asunto menor en términos cuantitativos, y por supuesto un asunto importantísimo en términos cualitativos, porque son 5.000 menores que están ahora alejados, digamos, de su proceso de desarrollo como personas en colegios, en vivir en hábitats saludables. Es decir, la inmigración da votos. Lo hemos hablado al comienzo con lo de Donald Trump y el terrorista que ha causado esa masacre en Nueva Orleans. Es decir, lo primero que cuenta es que hay un inmigrante que ha cruzado la frontera de México a Estados Unidos. Eso está ocurriendo en Europa permanentemente. Cuando ha habido atentados en Alemania se ha hablado de inmigración, porque da votos. Y es el mismo problema en Francia, en Alemania, en Suecia, en Italia, en todos los sitios. Yo creo que si los partidos políticos no son capaces, y en particular el Partido Popular en este caso, porque es el que está impidiendo que esos menores tengan un sitio de acogida razonable, es decir, está haciendo una política que se parece mucho a la extrema derecha. Y eso el Partido Popular tiene que darse cuenta que algún día van a ir a por ellos también, porque los partidos de extrema derecha están creciendo sobre los partidos conservadores que están comprando esa mercancía. Y me parece que ahí el Partido Popular tiene que hacer una reflexión seria sobre lo que está jugando ahora mismo. El que sigamos hablando como un asunto central de la política española, la colocación o el traslado de 5.000 jóvenes en menores de 18 años en un país de 49 de habitantes, significa que se está haciendo una política despreciable. Yo creo, Carlos, que los temas precisamente, si no se abordan, acaba apropiándose de ellos, por ejemplo, la ultraderecha. Yo creo que eso es uno de los temas de la inmigración. Es decir, pero esto no se impide que la ultraderecha se haga con un discurso no hablando de inmigración. Es que yo creo que la inmigración, no estoy hablando solo del tema de los menores no acompañados, la inmigración es un reto para las sociedades occidentales y está siendo un reto en toda Europa y es un debate que se está abriendo en Europa y que posiblemente lo ha rentabilizado la ultraderecha porque no se ha abordado por los partidos tradicionales. Y ya estamos viendo cómo se están reposicionando, pero ya no solo partidos del Partido Popular Europeo. Estamos viendo a los socialistas alemanes, como de repente además han decidido cerrar las fronteras. Porque da y quita votos. O estamos viendo... Porque da y quita votos, si no, no lo haría el Partido Socialdemócrata. No porque da o quita votos, sino porque es un reto evidente. La inmigración, la llegada, el hecho de que en España hayamos cerrado 2024 con picos de llegadas de inmigrantes, es un reto. Para lo bueno, evidentemente, hablamos siempre de que Europa necesita más trabajadores, España necesita trabajadores, familias, niños. Bien, es un reto, y es un reto de llegada, de inmigración regular, de integración, es un reto, no lo quiero plantear como problema, pero no hablar de los temas... No hace, es que yo creo que el grandísimo problema que hemos tenido es que se ha eludido hablar de la inmigración como un reto y por eso la ultraderecha se ha apropiado de ese discurso. Por supuesto, hay que afrontarlo, hay que verlo, hay que ver qué se hace, y es un planteamiento que se está haciendo en toda Europa. Creo que el problema mayor ha sido ese, que no se abordaba esta cuestión porque se entendía que eso formaba parte del discurso de la ultraderecha y la ultraderecha se ha apropiado. Carlos, medio segundo para que hable Ignacio. Si yo no digo que no se hable de la inmigración, ¿cómo no se va a hablar de la inmigración? Un país que recibe cada año entre 300 y 400.000 inmigrantes y son los que están están detrás del aumento de la población española, donde
donde hay muchas empresas que tienen necesidades de puesto de trabajo. Claro que hay que hablar de la inmigración, pero hay que hablar de la inmigración cuando realmente sea un reto importante, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la política de trabajo temporal que hay cuando vienen a España todos los años los que van a la agricultura. Si yo no digo que no se haya hablado de la agricultura, lo que estoy de la inmigración, lo que digo que este problema de 5.000 menores, colocarlos, le digo la palabra colocar en el sentido más cariñoso del mundo, reubicados en el conjunto del Estado, es un tema menor. Es un tema menor. Vamos a hablar de inmigración, pero los temas serios. Es decir, ¿por qué vienen 300, 400.000? ¿Qué hacemos con la demanda de puestos de trabajo que no se cubren porque no, las empresas no tienen inmigrantes suficientes? Está funcionando el sistema de retorno. Hablamos de inmigración, pero no a costa de 5.000 chavales que no pueden, que están viviendo de manera hacinada y sin colegio. Ignacio. El problema con estos menores que tienen derechos, como todos los menores y como todas las personas, es que se han convertido en un pim pam pum político de manera completamente injusta. Porque creo que el porcentaje que le tocaba a La Rioja o a Cataluña son cifras ridículas. No es un problema de gestión, son decenas en algunos casos. No es un problema de gestión en ningún caso como lo está planteando, y si se han convertido en un gran debate nacional, y la razón por la cual el Partido Popular y también Junts no quieren pactar que se acuerde una solución para ellos, es precisamente porque la extrema derecha ha sido capaz de imponer discursos falsos. Y en el tema de los menores no acompañados, es un ejemplo evidente de un discurso falso convertido en gran debate nacional. Y, en fin, en España además los datos de la inmigración son los que son. Sí, llegan 300.000 inmigrantes, tenemos un porcentaje de población inmigrante de alrededor del 13%, no llega al 14%, que es un porcentaje bastante inferior al de otros países europeos y que en realidad está detrás de muchas de las buenas noticias para la economía de los últimos años. ¿Lo ha dicho algún informe? Todos los informes señalan que uno de los datos fundamentales para el crecimiento económico, y que es fundamental porque si no, no vamos a poder mantener el nivel de crecimiento y de bienestar, es la inmigración. No vamos a poder pagar las pensiones sin inmigración en España. Y hay una necesidad de que lleguen más personas a España, y aparte es falso que estén consumiendo recursos públicos. Llegan en una edad en la que ya han pasado por el principal gasto de la infancia, que es la educación, y en una edad en la que están muy lejos del segundo gran gasto social, que es la jubilación. Es decir, son personas que aportan mucho más a la economía española de lo que detrás de ella, y sobre todo son personas, que es lo último, que es lo principal en el asunto, que es que hablamos de unos compromisos de derechos humanos que bien que reivindicábamos para España cuando éramos los españoles esos inmigrantes. Tenemos que tratar a los inmigrantes como nos hubiera gustado que a nuestros tíos, a nuestros abuelos, mi familia, fuera tratada en Suiza, en Alemania, en Francia, cuando no hace tanto tiempo éramos nosotros los que teníamos que emigrar. Y todavía en España hay muchísima población, sobre todo joven, que está como emigrante fuera. Y que es un poco hipócrita como sociedad que pidamos unos derechos para esos inmigrantes cuando somos nosotros que no estamos dispuestos a ofrecer cuando son otras personas las que vienen a España buscando un futuro mejor. No, es evidente. Yo creo que en esencia estamos de acuerdo. Yo entiendo también que es que el tema de los menores en Ceuta y en Canarias, si nos creemos que yo me creo este proyecto de España, hay que ser solidarios. Claro. Por supuesto, hay que ser solidarios con Canarias y con Ceuta y aceptar esa reubicación de menores, que en algunos casos efectivamente, pero con medios, ojo, que la reubicación de menores tienes un compromiso educativo, sanitario, de reinserción, de atenderles hasta los 18 años, en algunos casos hasta los 21 años, y de intentar asegurarles un futuro. No es como los adultos, es decir, este es un compromiso real de las administraciones y se necesitan medios materiales y humanos, y yo creo que ahí tienen que contribuir todas las administraciones. Pero, por ejemplo, este discurso que estáis haciendo sobre la inmigración, también estamos hablando de la inmigración ordenada, del control de fronteras. Evidentemente, España, igual que el resto de Europa, necesita de los inmigrantes, de las familias y de los niños. Pero este es un debate que efectivamente se podría haber hecho desde esos cauces, desde esa pedagogía. Pero es que el problema es que no se ha hecho ni desde esa pedagogía. Sí. Pero fíjate, ese es el problema, que lo hemos abandonado, un debate que podría haberse hecho. Señores, somos un continente envejecido, somos un continente en claro retroceso, y entre otras cosas necesitamos gente nueva. Voy Carlos, contigo, pero escuchándote, Cristina, y tiene razón, es decir, en el sentido de que parece que los únicos que hablen claro sobre esto son quienes tienen unas posiciones más duras. ¿En qué momento? Pero es que mienten. Claro, es decir, mienten. Efectivamente. Ese es el problema. ¿En qué momento ha parecido que los únicos que parece, para muchos sectores de la población, que parece que estén hablando claro sobre este asunto, sean los partidos que utilizan mentiras en su Para la discurso? ultraderecha tú marcas el enemigo. El enemigo normalmente para la ultraderecha
derecha es el inmigrante. Yo creo que es casi una plantilla. Pero luego... Y mienten porque vienen a decir que si no hubiera inmigrantes no habría problemas. Y luego ocurren... O sea, es una grandísima mentira. Vinculan inmigración con delincuencia, es decir, mienten. Y yo creo que lo que ha faltado ha sido entrar en ese debate. Ocurren otras cosas, por ejemplo, que ahora cuando decía el ministro Ángel Víctor Torres en esta entrevista y nos decía, bueno, es que la situación de los menores es competencia de Canarias. Claro, uno puede decir, hombre, ya es competencia de Canarias, pero entre todas las administraciones podrán hacer algo, a lo que él contesta a su vez. Bueno, claro, es que propusimos la reforma de la ley de extranjería, que no es nuestra competencia, y entonces el PP nos dijo que no. Y entonces entras ya en una espiral política. Pero es verdad que el otro día, y lo comentamos también aquí, hace unas semanas, recordaréis la gira que tuvo Pedro Sánchez en los países de origen, de donde salen muchas de las embarcaciones, muchos de los cayucos, que luego naufragan en el mar. Y entonces hubo también crítica. El Partido Popular salió Feijóo a decir que si efectuó llamada y demás. Es decir, ¿de qué manera se puede uno aproximar a este asunto para poder encontrar un consenso, si es que existe la posibilidad de consenso en este asunto? Carlos y además, aparte de lo que decía Cristina, que lo comparto, yo creo que además somos una sociedad injusta. En el análisis económico, y lo habéis dicho los tres, es decir, buena parte del crecimiento de la economía española tiene que ver con la inmigración. Hace unas semanas sacó el dato del año Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros, diciendo que el 84% del empleo que se ha creado en España en los últimos años tiene que ver con la inmigración. El 84%. Y uno se pregunta, si España está creciendo gracias a la inmigración, habrá que devolverle a la inmigración algo, ¿no? ¿Y cómo se le devuelve a la inmigración, digamos, esa aportación a nuestro crecimiento económico, que no es para el gobierno de la nación, es para la Comunidad Valenciana, es para el País Vasco, es para Galicia, para Andalucía, y hay donde gobiernan todos los partidos? Solamente se le puede devolver de una manera, con integración en la sociedad a la que han llegado. Claro. Hay recursos. Y el primer recurso para un joven de menos de 18 años es que vaya al colegio y viva en un sitio razonable. Y con algunos derechos. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que en muchas elecciones no puedan votar. Pagan impuestos, viven aquí, residen aquí. ¿Por qué no van a poder decidir cómo se gestionan esos mismos impuestos que ellos pagan? Somos estupendos para aprovecharnos ahora que viene la campaña de la fresa en Huelva para que vengan no sé cuántos miles de inmigrantes de Marruecos. Pero le damos suficientes casas para que puedan vivir de una manera justa en un país del siglo XXI. Hablaba además, Ignacio, de un tema que es el derecho al voto. No tiene sentido que alguien que lleva 20 años residiendo en España no tenga derecho a votar aquí. No, es un disparate. Es algo que claramente genera políticas que les segregan. Creo que tiene más sentido que le dejes a alguien que lleva 20 años, aunque no tenga la nacionalidad, que pueda votar, a lo mejor en municipales, a que alguien que no tiene ningún vínculo de residencia, pero sí la nacionalidad, que pueda votar. Sí, que en las gallegas haya un porcentaje de voto de personas que no viven aquí, no han vivido aquí jamás. No han vivido y no tienen previsto vivir aquí, que puedan votar, y tendría que estar vinculado a la residencia. Hay gente que lleva viviendo décadas aquí y que su proyecto es quedarse en España, que no lo puedan hacer. Pero fíjate, hace unos días el diario El País sacaba una información muy pertinente. Es decir, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ya hay más de 1 millón de inmigrantes. 1 millón de inmigrantes latinoamericanos y no pueden votar. Uno de cada 6 madrileños ha nacido fuera de la comunidad. Es decir, evidentemente la sociedad tiene que devolverles, integrarlos en el sistema económico, en el sistema social, en el sistema político. A ver por dónde va la negociación política, que es algo que realmente me ha llamado la atención, esto de que sin preguntarle por Junts, el ministro hablara un par de veces de Junts. Está ahora mismo la negociación, que ya va tarde. A ver qué políticas, creo que la situación es tan laberíntica y cuesta tanto no perderse. ¿Está negociando el gobierno con Junts, a pesar de que gobierna en Cataluña el PSC, la gestión de las políticas migratorias, que entonces debería, por lo menos ahora, afrontar el gobierno de la Generalitat del PSC? ¿Qué gestión, exactamente qué es lo que va a poder gestionar Cataluña en materia de inmigración, que se acuerda con un partido que, como decíamos en la mesa, pues que ya viene de Convergencia y Unió? Tampoco es que Junts haya aterrizado ahora en esas políticas. Es verdad que tiene mucho debate interno sobre cómo afrontar la inmigración, pero que tiene esa competencia del partido de extrema derecha de Alianza Catalana. Bueno, veremos cómo sigue esta negociación, que va en paralelo a la de los presupuestos, porque el gobierno, ayer decía Carlos Cuerpo en la entrevista que emitimos aquí, que le hizo Javier Ruiz al ministro de Economía, que el gobierno mejora sus previsiones económicas. Sin embargo, eso contrasta con el punto político por el que no es capaz todavía de tener los apoyos para aprobar las nuevas cuentas para este 2025. Y a todo esto, la vivienda, porque decíamos, Estefanía Salvatierra, hola de nuevo. Hola de nuevo, ¿qué tal? Que estábamos pendientes de ese dato. El INE ha publicado ya poco más tarde de las 9 cuál es la cifra máxima a partir de la que aquellos contratos que estén vinculados, referenciados a este nuevo indicador, saben que el tope máximo ni siquiera va a ser el 3% como hasta ahora, sino el 2,20%.
Sí, el 2,20 es el dato. Este es el índice de referencia de los contratos de arrendamiento de vivienda. Este porcentaje ahora marca el límite para actualizar los alquileres y evitar incrementos desproporcionados y se va a publicar todos los meses. Vamos a poner varios ejemplos. Un alquiler de 1.000 euros tiene que subir como máximo 22 euros, hasta los 1.022 euros. Un alquiler de 1.500 lo hará 33 euros y uno de 850 lo hará en 18,70 euros. ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta? El IPC, el índice general y el subyacente. La diferencia entre las tasas de crecimiento anual de ambos indicadores y, como decíamos antes, un coeficiente moderador definido a propuesta del Ministerio de Vivienda y de la Dirección General de Política Económica. ¿Qué implica este índice? Lo decíamos, el límite máximo al que se pueden subir los alquileres, eso sí, los que se firmaron una vez aprobados la Ley de Vivienda en mayo de 2023. El resto, los anteriores, pueden seguir renovando el alquiler con la fórmula anterior, la variación anual del IPC o acordar entre las partes un cambio a la referencia que se estrena hoy. ¿Qué impacto va a tener? Bueno, pues para esto habrá que esperar, pero si se le hace el mismo caso que a la limitación del 3% del año pasado, tal y como nos decía hace unos minutos el catedrático Montalvo, la influencia será limitada. Lo iremos viendo, como bien dices. Estefanía, gracias. Hasta luego. Por tanto, este es el cambio. Contratos de arrendamiento firmados a partir de mayo de 2023, con este tope máximo del 2,20 para un alquiler de 1.000 euros, esos 22 euros. Otra cosa es, pues eso, el impacto real que vaya a tener, porque igual un inquilino acepta un incremento muy, muy superior a este 2,20 para no tener que verse abocado a buscar de nuevo alquiler tal y como están los precios. Hemos intentado entender la fórmula, pero es una fórmula muy complicada, Carlos, que hemos visto ahí, tiene unas Fs, unas Zs, unas X y unas cosas, pero eso es muy complicado de entender, pero el objetivo es básicamente, la premisa puesta sobre el papel es: oye, no lo vinculemos, no podemos vincular los alquileres a la inflación porque estamos viendo, y más con tal como está el escenario internacional, que si las guerras, a ver cómo va el precio del petróleo, los precios fluctúan mucho, aunque ahora estamos en una época de estabilidad, toquemos madera porque no sabemos lo que puede pasar, desvinculemos esto de la inflación para que el alquiler no tenga tanto que ver con el precio de la vida, pero es muy complicado. Sí, invito además a ver el Boletín Oficial del Estado del pasado 20 de diciembre, que se publicó la norma, digamos, que regula la revisión anual de los precios. Realmente es una auténtica locura que no lo entiende nadie. Yo creo que a lo mejor para estos, ¿cómo se dice eso de no hace falta, para este viaje no hace falta tantas alforjas? Porque claro, el IPC en el mes de noviembre de este año estaba en el 2,4% y ahora el índice nuevo que se aplica a partir del mes de noviembre, porque el diciembre todavía no está cerrado, el dato todavía es provisional, es el 2,2%, es decir, 2 décimas menos. 2 décimas menos. Quiere decir, yo no sé si esto complejiza demasiado para muchos inquilinos cuál va a ser su revisión, porque en el mercado de la vivienda es muy importante la estabilidad. Hablamos antes de que hace política a muy largo plazo y yo creo que los caseros tienen derecho a tener unas expectativas de revisión de los precios estable, que no esté demasiado, digamos, utilizada políticamente. A mí conceptos como esos de coeficientes moderadores que introduce la norma, me parece que es un tema demasiado subjetivo, que es un coeficiente moderador. Es decir, además lo hace la Dirección General de Política Económica y otro departamento del gobierno. Me parece que introduce para 2 décimas, creo que introduce una cierta complejidad que probablemente no sea necesario. Dejad que os pregunte por otro asunto del que hablábamos también con Ángel Víctor Torres, esos homenajes, pues a centenario, ese acto, esa iniciativa de actos, ese año dedicado al 50 aniversario de la muerte de Franco, que le preguntaba por él y del que dijo el otro día Miguel Tellado que si se iba a celebrar la flebitis del dictador y que el gobierno siempre sacaba el comodín de Franco. Le he preguntado al ministro por una inquietud que expresabas tú, Ignacio, la semana pasada en este mismo abierto, de si el rey iba a ir o no, que es una cosa que según el ministro todavía no se sabe, pero desde luego que este va a ser otro de los asuntos con los que empecemos el año, porque lo tendremos en las tertulias ya la semana que viene. El rey todavía no ha confirmado oficialmente y por lo que parece no va a acudir, y creo que es un error. Creo que es una decisión que toma porque le tiene... El ministro ha dicho que no se sabe todavía. No se sabe todavía, pero tiene bastante pinta de que no va a acudir. Y creo que es un error porque creo que es un seguidismo al discurso de la extrema derecha que no debería hacer el rey y de la derecha. Creo que no, en fin, es una obviedad que la democracia no empieza con la muerte de Franco. Empieza un proceso que llamamos transición, que empieza de verdad con la muerte de Franco, no empieza con la Constitución. La Constitución es parte de ese proceso, pero no es el punto inicial.
Y creo que es importante que este país se reivindique medio siglo después, porque vuelva a la libertad, porque es que empezó ese proceso que nos llevó a la democracia y que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, empezó con la muerte del dictador. Y no acabo de entender, de verdad que no lo entiendo. Bueno, lo entiendo con lo que hablábamos antes también con las posiciones sobre la inmigración, por la competencia de la extrema derecha, que esa extrema derecha sí en España se reivindica como franquista, con los guiños que hace permanentemente hacia la dictadura. Pero no entiendo que desde el centro derecha español no se asuma como propio ese aniversario. Es decir, claro que el centro derecha español tendría que reivindicar la llegada de las libertades y la democracia a España, y no entiendo que este argumento de convertirlo en una cosa frívola de la flemitis y, en fin, me parece de segunda B, me parece que es un discurso público que no deberíamos aceptar por parte del centro derecha español, si es que quiere ser centro derecha. Creo que siempre es de celebrar la caída de un dictador. Es cierto que Franco muere en la cama entubado, vimos aquellas imágenes. No cae por un movimiento popular, no cae por una presión internacional, no cae por unas elecciones perdidas, no es un reproche a una generación de españoles. La oposición al golpe de Estado de Franco costó 3 años de guerra civil y yo creo que esa herida todavía la seguimos teniendo. Lo que ocurre que es verdad que hasta ahora habíamos conseguido incluso que el 20N fuera una fecha para el olvido. El 20N es la fecha en la que murió Franco. De hecho, ¿os acordáis? Las elecciones generales de 2011 fueron un 20 de noviembre, porque Zapatero quiso convertir el 20 de noviembre en otra cosa que no fuera en el recuerdo de la muerte de Franco, que lo más que se producían eran las manifestaciones de la ultraderecha en el Valle de los Caídos, y era una fecha para olvidar de la gente más joven que ni lo sabía, y de los mayores que nos habíamos olvidado que el 20N era el día en que había muerto el dictador en la cama. No hubo en aquel momento ni gobernando Felipe González con los 10 años de la muerte de Franco, con los 20, ni siquiera gobernando Zapatero, que se cumplían yo creo que los 30, ninguna intención de hacer nada conmemorativo de la muerte de Franco. Ahora sí, es 50, es una fecha muy redonda, pero como podría haber sido los 10, los 20 o los 30 años, gobernando otros presidentes socialistas que no organizaron este tipo de actos. Yo creo que son unos actos, partiendo de la base de eso, de que la desaparición de un dictador siempre es un motivo de celebración. Yo creo que es algo controvertido y creo que es verdad que pone a la familia, pone al rey en una posición complicada. Franco no cayó... Es que hay un dato que cuando le he pedido explicaciones al ministro, él decía, también estamos en un momento en el que hay mucha gente, sobre todo mucha juventud, que desconoce lo que fue aquello, que se acercan a posiciones extremas también por desconocimiento, en el sentido de conviene también hacer ciertas pedagogías. No, si la pedagogía hay que hacerla todos los años y con los jóvenes, no solo en el 50 aniversario, pero... Carlos. Sí, decía que Franco no cayó evidentemente por la presión popular, pero sí cayó el franquismo, que es mucho más importante. Solo hay que acordarse el famoso atado y bien atado. Afortunadamente, la presión popular hizo que no fuera posible una renovación del franquismo sin Franco. Es decir, y eso es lo que es lo Arias más relevante. Navarro gobernó hasta el 76, es verdad que... Poco más de un año, ni siquiera. Hasta el 76. Ni siquiera llega un año. Arias Quiere Navarro. decir que no hubo posfranquismo, como podíamos temer desde las posiciones democráticas. Pero yo me imagino al señor Tellado si fuera diputado del Bundestag alemán, y cuando se reúnen Francia y Alemania para conmemorar la derrota de los nazis en el día D, o se reúnen incluso en Francia, para hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿qué diría? ¿Que eso es una reunión absurda? ¿En el Parlamento tendría el coraje político de decirlo en el Parlamento, que es una reunión absurda, que se recuerde el fin del nazismo o el fin de cuando llegamos al final del año 44, cuando el desembarco de Normandía? Dirían que es absurdo, ¿no? Pues ese es el problema. Sí, decía una cosa Cristina que es cierto, que es que hasta ahora ningún otro presidente del gobierno había querido reivindicar, pues eso, que se había acabado la dictadura. Y es cierto, pero creo que tiene que ver con otra razón, que es con el déficit sobre memoria que ha habido en España en las últimas décadas, que viene de la debilidad precisamente de que Franco muere en la cama, que esa democracia que llega a España llega en un pacto entre las fuerzas de la libertad frente al búnker, que seguía muy activo y que intentó luego un golpe de Estado poco después. Es decir, que es algo a lo que ni se atrevió Felipe, se empezó a atrever tímidamente Zapatero y se ha atrevido del todo Pedro Sánchez, que es lo que ha pasado porque ha habido una evolución en la sociedad española y también en la izquierda española a la hora de reivindicar un tema que tenía que haber sido prioritario mucho antes y que si no se hizo fue precisamente por la debilidad que tenía la democracia. La semana que viene, el día 8, el primero de...
and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Ana, os lee Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? En vuestras manos queda ahora explicarle a nuestros oyentes, bueno, claro, a nuestros oyentes lo que tenemos preparado a partir de las 10 de la mañana. ¿Tú estás seguro? Absolutamente. ¿Y más viniendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Pues claro. Bueno, pues vamos a empezar el año por ahí. Para los que aún, como yo, no estén muy despiertos, vamos a saber qué nos trae este 2025 en lo referente a ciencia y tecnología, con Nuño Domínguez y Jaime García Cantero. Vamos a empezar hablando, claro, como no, de Elon Musk y el cambio del nombre de la red claro, X. te iba a decir. ¿Cómo te quedas? No, esto de Quequius Maximus, en fin. el emperador. A ver si le hacemos un gladiator ya al señor Elon Musk. Y vamos a ver, por ejemplo, las previsiones de la revista Nature, por ejemplo, con 100 ensayos clínicos de terapias de células madre, cómo cambiará el comercio online. Ellos nos ayudarán a entender qué nos viene. Y como estamos de estreno en este 2025, abrimos por primera vez este año recién inaugurado el Club de Amigos y Amigas Alegres de Luis Alegre. Hoy tenemos a la invitada o a la futura amiga más joven de la historia de la sección. Es Sofía Ayepuz. Creemos que es Ayepuz, porque tenemos aquí un debate con el apellido, que igual esta es la primera pregunta que hay que hacer. Bueno, pues luego se lo Sofía. hacemos a ella. Se lo haremos a Sofía. ¿Cómo es exactamente su apellido? Es la protagonista, tiene solo 8 años, la protagonista de la ópera prima de Paz Vega, Rita, que es una de las películas del año. Vamos a ver qué nos dicen. Nos va a acompañar su madre. Sí. Para o sea, dos amistades alegres procuramos hoy. Eso no es la primera vez que sucede en el programa, pues ya nos ocurrió una vez. Pero madre e hija, yo creo que sí, ¿no? Madre, mira. Sí, tuvimos madre y hija y padre. Eso es, con Maribel Verdú y su padre, que fue muy loco. Pero es verdad que es la invitada más joven, la amiga más joven que hemos tenido. Además, la película es deliciosa, es estupenda la película Rita. Y vamos a seguir con películas porque tenemos hoy extra de cine con Javier Ocaña. Viene el profesor con la lista de lo mejor del 2024, que siempre es un poquito polémica, pues habrá ahí un poco de Nos gustan las listas salseo. Y polemizar con las listas. Y luego trae el semáforo de los estrenos que ya llegaron a salas ayer. 1 de enero se empieza el año yendo al cine, maravilloso. Y tiene una película a la que daría verde, una ámbar y una roja. Son Heretic, La luz que imaginamos y Vivir el momento. Luego vemos qué película te corresponde con cada color. Esa es una polémica. La otra es Ainhoa. En sí misma. Sí, bueno, y cuando trae, se junta con Sastre te Bueno, sí, pero es que además nos trae el roscón de Reyes. Sí, pero ¿cómo? Con crema, con nata, con chocolate, sin nada. ¿Qué premio el que tiene dentro? Y al que le toca pagar o qué? Porque yo conozco a gente que se ha tragado habas. Para no pagar. Para no pagar. En fin, de momento yo voy a agradecer a nuestros analistas de esta mañana, Carlos Sánchez, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar, vuestra compañía, y desearos que los Reyes, cuando lleguen, nos traigan muchas cosas. Así es. A ver si es verdad. Y feliz año. Exacto. Sí, bueno, feliz año hemos dicho que ya no. Ah, ya no. Yo creo que ya no. Día 2, este es otro debate. Pero si es el día 2. Hoy sí. Hasta el día. Hoy y la también. vuelta al trabajo sí, y luego ya se finí. ¿no? Por lo menos. Feliz año nuevo a todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.